Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, muy bien. Bueno, encantado de saludar a Pablo Rodríguez y como yo decía, quizá uno de los temas también importantes para arrancar sería saber qué va a pasar o qué puede pasar, ¿no? Teniendo en cuenta pues que se abre una nueva guerra, un conflicto bélico entre Israel, entre Hamas, después del de Ucrania. Si todo esto puede hacer encarecer, por ejemplo, los productos o digamos los materiales para todos aquellos que pues digamos se dedican al sector de la construcción y pueden ver que se dificulta también su tarea. Bueno, lo primero decir que cualquier conflicto armado, pues lo grave o lo más grave es las vidas humanas que se pierden, las vidas inocentes que desgraciadamente se pierden en fin, cualquier conflicto armado, insisto, es no deseable y además habría que hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder evitarlo o para poder pararlo. Eso es lo primero que quiero decir. Y luego es evidente que en un mundo globalizado como el nuestro, en donde pues las materias primas están deslocalizadas en numerosos lugares, pues cualquier conflicto, cualquier tensión, pues afecta de manera clara a las comunicaciones, a las materias primas, en fin, a la conectividad y tiene consecuencias. Es evidente que todavía es pronto para saber cuáles son las consecuencias, en este caso, de este conflicto. Pero hemos visto, por ejemplo, cuáles fueron las consecuencias del conflicto en Ucrania, que todavía no ha finalizado y que ha encarecido aún más determinados productos y determinadas materias primas. En el ámbito de la construcción, el encarecimiento en los últimos 18 meses ha sido espectacular y eso pues ha afectado también a la obra pública, también ha afectado evidentemente a la obra en términos generales, pero la obra pública concretamente ha tenido una afección importante. Bueno, sin duda, de todas formas, también una de las reclamaciones, ¿no?, de la patronal, tanto de la construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas, ha sido pues ver que todo se ha encarecido y que a lo mejor cuando sale a licitación un proyecto se no está actualizado. Yo no sé si esto también lo están observando desde el área de obras públicas del Gobierno de Canarias para que no haya rechazo de esas licitaciones. Bueno, eso realmente pasa. He escuchado mucho tanto a Salud Gil como a Óscar Izquierdo en ese sentido. Además tienen razón. Y eso realmente pasa con mayor frecuencia en los ayuntamientos o incluso en los cabildos. Desde la Consejería de Obras Públicas, lo cierto es que los proyectos son muy estudiados, tremendamente estudiados. Se actualizan los precios prácticamente en el momento de la licitación. Además, hacemos revisiones de precios periódicas en cada licitación. Es decir, eh, de hecho, en esta consejería no se quedan obras desiertas. Por lo tanto, aquí estamos haciendo un trabajo muy actualizado del coste real de las obras, entre otras cosas, porque, como decía antes, son obras esenciales, obras públicas que son fundamentales y no podemos permitirnos el lujo de perder, con lo que cuesta mover la maquinaria administrativa para licitar una obra, no podemos permitirnos el lujo de perder 6 o un año, ¿no? 6 meses o un año. Y en ese sentido, aquí no nos pasa, pero sí es cierto que pasa, y está pasando y cada vez más en ayuntamientos y cabildos en donde se quedan desiertas muchas obras porque no se actualizan los proyectos. Y al final es verdad, si tú redactas un proyecto hace 2 años y le sacas licitación hoy, está totalmente fuera de mercado probablemente. Bueno, se está hablando de que esta va a ser la legislatura de la vivienda. ¿Hasta qué punto tienen pensado en el Gobierno de Canarias, en el área de Pablo Rodríguez, que sea así y cuántas viviendas tienen previsto construir para estos 4 años? Bueno, estamos comprometidos con la necesidad de priorizar las políticas en vivienda pública. Es algo que no solo hemos dicho, sino hemos dado ya pasos en estos pocos, cerca de 90 días, hemos dado pasos importantes para que así sea, es decir, para que sea una prioridad no solo de esta consejería, sino de todo el gobierno. Aprobábamos en el Consejo de Gobierno hace 15 días un plan de choque para actuar en la vivienda, concretamente para dar cumplimiento a lo que ya tenemos encima de la mesa y para incorporar nuevas medidas muy importantes. Me refiero para poner en funcionamiento o impulsar, mejor dicho, el Plan Canario de Vivienda, para seguir ejecutando el Plan Estatal de Vivienda y para llevar a cabo todos los fondos europeos que están vinculados a la vivienda. Para eso hacía falta un plan de choque que nos permitiera pues,
contratar personal suficiente en el Instituto Canario de la Vivienda. Eso se ha aprobado por el Consejo de Gobierno, es una muestra de que es una prioridad, pero además hemos sacado una batería de propuestas porque entendemos que el Plan Canario de Vivienda, que lo aprobamos, lo apoyamos en su momento, le quedan 2 años de ejecución, no se ha ejecutado todo lo bien que a nosotros nos hubiese gustado y ahora tocan 2 años para ejecutarlo, por eso necesitamos este plan de choque, pero además necesitamos incorporar nuevas medidas que nos permitan precisamente ir más rápido. Y porque es verdad que la demanda de vivienda a día de hoy es muy superior a la capacidad que tiene la propia administración de construir vivienda. Por lo tanto, ahí hemos planteado una serie de iniciativas de colaboración público-privada vinculadas al derecho de superficie, vinculadas a los edificios inacabados, a la vivienda vacía y también pues a la actualización de los precios y de los módulos para que la VPO sea rentable también para el promotor privado. En definitiva, hemos buscado distintas iniciativas que nos permitan, por un lado, a la Administración cumplir con el Plan Canario de Vivienda, que preveía la construcción de más de 2.000 viviendas en 5 años. Por otro lado, proveer de todos los mecanismos posibles al sector privado para que también construya vivienda que nos ofrezca para el parque público de vivienda. En definitiva, buscar la manera de multiplicar los esfuerzos para que podamos llegar cuanto antes a esta emergencia habitacional que existe, ¿no? Hoy ya no es el demandante de vivienda pública clásico, sino ya es que un médico cuando va a Lanzarote o a Fuerteventura no tiene vivienda donde poder quedarse, personas jóvenes tienen muy difícil el acceso a la vivienda en régimen de alquiler, es decir, hay una serie de dificultades que se han ido agravando y nosotros, tras ese análisis y ese diagnóstico que es compartido, pues lo que hemos planteado es multiplicar los esfuerzos, multiplicar los mecanismos para poder llegar cuanto antes a poder dar respuesta a la ciudadanía. ¿Y qué va a pasar con el alquiler, por ejemplo? Porque estamos hablando de vivienda, de creación, pero claro, el alquiler también está insostenible. Estamos hablando de salarios que no suben, de personas que se encuentran con un salario de 1.200 euros y un alquiler de 800. ¿Qué se puede hacer al respecto y que también sea de manera urgente? No, que no pasen meses y meses y meses y ese problema se enquiste. Bueno, nosotros hemos dicho claramente que la clave para el alquiler es actuar en determinados focos que entendemos que hoy tensionan el precio del alquiler, como puede ser la vivienda vacía. Hay números publicados bastante potentes del número de viviendas vacías que existen. Para eso hay que darle garantías a los propietarios de esas viviendas para que lo saquen al mercado de alquiler. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es regular el vacacional. No estamos en contra, ni mucho menos, pero sí entendemos que hay muchísimas viviendas en vacacional que no están cumpliendo actualmente con los estándares mínimos. Hay que volver a colocar esas viviendas vacacional en el mercado de alquiler. Y luego, por otro lado, una política bastante agresiva desde Visocan y desde el ICABI para poner viviendas de alquiler asequible. Alquiler asequible es un alquiler que está por debajo del mercado actual, que permite bajar, en este caso, la media de alquiler, permite de alguna manera destensionar el precio del alquiler. Esas son medidas casi todas que se pueden tomar en el corto y en el medio plazo y es lo que ya estamos trabajando de manera directa. Luego, también vemos que en el gobierno de Canarias pues son contrarios a la ley de vivienda puesta en marcha por el gobierno estatal. Tuvieron que intentar recurrir al Constitucional. Bueno, pues se habló de un cambio de fecha, de que no pudieron hacerlo por agosto. Pero si no están de acuerdo con esta ley, ¿tienen pensado alguna alternativa para no acatarla o no les va a quedar otro remedio que pues seguir a pie juntillas lo que dice la ley de vivienda? Bueno, la realidad es que las competencias en vivienda son de las comunidades autónomas y lo que hace la ley es invadir determinadas competencias que precisamente los estatutos de autonomía y la propia Constitución otorga a las comunidades autónomas. La ley está recurrida en el Constitucional, no por nosotros, pero sí por otras comunidades autónomas y ya veremos cuál es la deriva de la ley en este caso en esos aspectos, ¿no? Nosotros, ya lo he dicho yo en muchas ocasiones, yo no tengo complejo ninguno. Vamos a utilizar todos los mecanismos que existen para dar respuesta a la ciudadanía ante uno de los principales problemas que tienen hoy los canarios, que es la vivienda. Si la ley estatal no vale en algún momento para lograr ese objetivo, la vamos a utilizar. De momento la estamos analizando. En principio es verdad que no nos da mecanismos nuevos de los que ya tenemos, de los que ya disponemos.
Piensen que tenemos actualmente un marco que es el Plan Canario de Vivienda, fijado en nuestra Ley Canaria de Vivienda, un plan que termina el año 2025, por lo tanto tenemos que ejecutarlo en estos 2 años y empezar a redactar el nuevo Plan Canario de Vivienda para a partir del 2025. Luego tenemos un plan estatal de vivienda que lo estamos aprovechando tanto para nueva construcción como para rehabilitación de vivienda, y tenemos también una serie importante de fondos europeos que nos permiten también pues rehabilitar y construir nuevas viviendas en Canarias. En definitiva, tenemos 3 marcos jurídicos económicos que nos permiten lograr nuestros objetivos, y nosotros hemos ampliado esos 3 marcos con la iniciativa público-privada, que es financiación, en este caso privada, que también nos va a permitir lograr estos objetivos, bien a través de la Reserva de Inversiones de Canarias, bien a través de fondos propios de inversión. En definitiva, nos va a permitir también lograr el objetivo. Nosotros vamos a multiplicar todos los instrumentos porque al final lo importante es poder colocar el mayor número de viviendas de todo tipo, me refiero de vivienda de alquiler social, alquiler asequible, vivienda VPO, viviendas libres. Es decir, lo que necesitamos es ampliar la oferta de vivienda en Canarias, aprovechar además que se puede hacer sin consumir mucho suelo. Tenemos bastante suelo ya disponible urbano, consolidado. También tenemos viviendas inacabadas. Desde la crisis del 2008, cientos de viviendas inacabadas que podemos actuar de manera inmediata y tienen una respuesta mucho más rápida. En definitiva, vamos a utilizar todos los mecanismos, y si la ley del Estado también nos permite pues tener un mecanismo más que nosotros entendamos que sea útil, también la vamos a usar. Pero es verdad que en ese sentido las competencias están de la comunidad autónoma. Nosotros entendemos que tenemos un marco competencial bastante potente en el ámbito de la vivienda, y con ello vamos a poder actuar. Ahora que he hablado bueno, de adquirir suelo, ¿hay alguna localidad, vamos a decirlo así, que a lo mejor pues, les esté costando poder conseguir suelo para crear vivienda y que les estén poniendo más piedras en el camino que ayuda? Bueno, a veces no es por falta de voluntad, que puede haberla, sino el urbanismo y la cesión de suelo no es una tarea no es una tarea sencilla, es más bien compleja. Requiere una serie de trámites que a veces son demasiado tediosos, y también estamos buscando a través de alguna modificación legislativa caminos más cortos a la hora de poder actuar en determinados suelos. Eso es uno de los elementos que también ya he ido anunciando. Es verdad que no está todavía maduro, pero la idea es un poco, oye, utilizar algún mecanismo como se utilizó, por ejemplo, en el ámbito de las renovables, para buscar un camino corto en base a la defensa del interés general, teniendo en cuenta que estamos ante una emergencia habitacional y que necesitamos construir vivienda pública. Esa es una vía que estamos explorando. Pero bueno, ¿dónde es más difícil conseguir suelo? Pues como todo el mundo imaginará, en todas las localidades turísticas tiene un componente de mayor dificultad, pero básicamente no es por falta de voluntad de los alcaldes o alcaldesas, sino por la escasez de suelo, dado la tensión, en este caso el valor que adquiere el suelo en los ámbitos turísticos de todas las islas, en todos los sures, en todas las zonas turísticas de Canarias, pues existe una mayor dificultad a la hora de poder tener suelo y poder disponer, por tanto, de construcciones de vivienda pública. Bueno, hablemos también de carreteras. Pablo Rodríguez, siendo de Telde, pues sabe que también Telde tiene ese embudo, ese problema que en su momento también en la oposición vimos que, bueno, pues también criticaba, ¿no?, que no se pusieran medidas en marcha, pero yo no sé si en su etapa de consejero le va a dar la posibilidad de descongestionar una zona bastante tensionada, ¿no?, entrada-salida de Telde, al igual que si también pues está viendo que lo que se está haciendo en Tenerife en carreteras, digamos, desde el punto de vista que observa desde fuera, está haciendo lo correcto. Bueno, ya saben que las soluciones de obra pública para resolver problemas de movilidad no son inmediatas, es decir, ninguna lo es, entre otras cuestión, porque las obras tienen una duración mínima de 3 años, 4 años, y muchas de ellas se prolongan incluso algo más. Por lo tanto, quien espere que una obra va a resolver el problema inmediato de la movilidad, de la congestión de una carretera, en fin, creo que están algo confundidos. Eso lo he dicho siempre, es decir, no es nuevo, lo he dicho siempre. Por eso he planteado que, mientras tanto, hay que tomar medidas vinculadas más a la movilidad, como puede ser la instalación de carriles exclusivos de guaguas y de vehículos de alta ocupación, es algo que hemos defendido
desde hace mucho tiempo, o como puede ser la mejora de determinados enlaces o intersecciones que nos permitan, a corto plazo, pues mejorar la circulación, la capacidad de la vía y, por tanto, resolver los problemas de congestión. Porque es verdad que el proyecto que va a resolver probablemente no, con total seguridad, el atasco que hay en la GC1 a la altura del término municipal de Telde va a ser lo que se llama el nuevo acceso de Telde, antes como mencionado vía tangencial, que es la continuación de la circunvalación de la Gran Canaria 3 hasta la altura del aeropuerto, es decir, continuar sin bajar la GC1, sin conectar con la Gran Canaria 1, hasta la altura del aeropuerto. Eso va a permitir tener una alternativa real a lo que hoy es el embudo principal en torno a la Mareta, las terrazas, la zona del cruce Melenara o el Gordo. Y creo que en ese sentido estamos dando pasos desde el gobierno, desde la consejería, para tener ese proyecto que ya está encargado y que ya está en redacción, lo antes posible, aprobado, para poder licitar las obras durante estos años. Yo creo que es una de las obras más importantes, no solo de Gran Canaria, sino de todo el convenio de carreteras que está vigente. Y por tanto es una de las apuestas que hacemos, una de las apuestas no es sencilla, una obra compleja, con viaductos, con túneles, con soterramientos, pero que entendemos que resolvería de verdad un problema en la isla de Gran Canaria. En Tenerife, pues estamos también planteando algo muy concreto, que es ampliar la capacidad de la TF5, la autopista del área metropolitana del norte. Entendemos que está absolutamente saturada. Existe también la redacción de un proyecto que ya tenemos proyecto de trazado y que pronto esperamos tener proyecto constructivo y que nos permite ampliar la capacidad, un tercer carril en cada sentido hasta la Orotava, que desde luego aumentaría la capacidad de la vía y por tanto resolvería gran parte de los problemas. Piensen que la isla de Tenerife estamos actuando en el cierre del anillo, que nos va a permitir un cambio de uso en la movilidad, es decir, hoy las personas del norte para ir al sur tienen que pasar por el área metropolitana para trabajar o para cualquier movimiento al sur de la isla, y con el túnel de Erfurt, el cierre del anillo, podrán ir en el sentido contrario, evitando precisamente congestionar la TF5. Y luego, por otro lado, estamos ya con una obra adjudicada, proyecto y obra, en la TF1, que es la autopista del sur, entre España B y la Playa de las Américas, y el tercer elemento que tendríamos que actuar es la obra que les comentaba, la ampliación de la capacidad de la vía en la TF5, con lo cual actuaríamos en todos los puntos importantes de la isla de Tenerife. Y en el caso de Gran Canaria, la obra emblemática que tenemos en marcha es la de la aldea, como todos saben, la segunda fase de la carretera de la aldea, la que va de Agaete hasta el Risco, y ahora vamos a empezar a actuar en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en dos puntos importantes como son Belén María y luego Torre Las Palmas, y como digo, la gran obra emblemática, bueno, la gran obra que va a resolver gran parte de los problemas de movilidad de la isla a medio largo plazo será la vía tangencial o el nuevo acceso a Telde, como se llama ahora. Bueno, para ir acabando, no sé si teme Pablo Rodríguez que en un gobierno en funciones, que el presupuesto quizá no se pueda sacar adelante, ayudas como por ejemplo la del transporte puedan verse eliminadas en diciembre y se decida que en enero ya esa ayuda ya para Canarias no llega. Hombre, sería una muy mala noticia. Las condiciones o los elementos coyunturales que dieron lugar a esta ayuda siguen vigentes e incluso se han agravado. Es decir, la crisis inflacionista, la subida de precios de la cesta de la compra y de absolutamente todo, provocó que se bonificara el transporte primero en península, como recordarán, al 100% en los trenes de cercanía y de media distancia. En Canarias solo el 50%, pero gracias al voto de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados se logró el 100%. Nosotros entendemos que esas condiciones siguen estando vigentes y por tanto el año próximo es vital que se bonifique el 100% del transporte colectivo, de la guagua, en Canarias. El impacto que ha tenido en el número de usuarios, en el número de viajes, también ha sido realmente importante, potente. Hablan de 40% de incremento de viajes, es decir, se ha utilizado mucho más la guagua por todos los canarios. Además, hay más usuarios, por lo tanto, yo creo que la medida ha sido de éxito, ha sido importante. Y mantenerla sería para nosotros vital. Nosotros ya se lo hemos trasladado a la Secretaría de Estado, al Ministerio. Ellos, pues evidentemente, están manejando sus tiempos, pero yo confío en que antes del 1 de enero
se pueda prorrogar ese decreto, se pueda aprobar un nuevo decreto que permita esa bonificación del 100% en Canarias. Vamos a trabajar para que así sea. Creo que es importante que eso suceda. Y el hecho de que a lo mejor Coalición Canaria se vaya a abstener en esa sesión de investidura, como adelantaba Cristina Valido, no puede hacer repensar al gobierno que a lo mejor pues esa ayuda no es necesaria y que a lo mejor la saca de los presupuestos o de, no sé, de cualquier prórroga que pueda haber. Coalición Canaria todavía no ha tomado una decisión en torno a la posición de voto en el futuro debate de investidura. Lo haremos en base precisamente a los compromisos que se obtengan con Canarias. En este sentido, le hemos presentado el mismo documento que le presentamos en su momento al candidato Feijóo, al candidato Sánchez. Si se compromete con ese documento, pues nuestra posición será una. Si no se compromete, será otra. Y si no quiere saber nada de nosotros, será otra. Es decir, con lo cual es pronto todavía para saber cuál va a ser el grado de compromiso, pero evidentemente nuestro voto está al servicio de los intereses de Canarias, como siempre además hemos defendido. Es decir, nosotros al final, el presidente del gobierno será pues el que obtenga la mayoría, pero tendrá nuestro apoyo si al final pues se compromete con esta tierra y con lo que nosotros hemos denominado la Agenda Canaria, en que entre otras cuestiones, por ejemplo, está incluido la bonificación del 100% de la guagua. Así que tampoco en ese sentido somos muy sorpresivos. Nosotros lo que defendemos lo conoce todo el mundo y en ese sentido, si se comprometen con nosotros, pues apoyaremos y si no, pues tendremos otra posición. Bueno, pues tenemos que acabar y agradecer a Pablo Rodríguez. Se me quedan muchas cosas que preguntarle, pero bueno, ya sabemos que ahora la agenda siempre es un poquito más reducida, en este caso para este tipo de encuentros, antes tenemos un poquito más de tiempo, pero bueno, una última cuestión, y ya en este caso como responsable del partido en Gran Canaria, ¿cómo es ahora mismo la relación de Pablo Rodríguez con Héctor Suárez? Bueno, cordial, lo conozco, pues si tengo 41 años, pues lo conozco desde hace 35, con lo cual imagínense si conozco a Héctor desde mi infancia y además nos ha unido muchos proyectos juntos, ¿no? Es cordial, es decir, yo sé diferenciar lo político de lo personal, sé diferenciar decisiones duras de las relaciones cordiales que puedes tener con una persona, con la que además, insisto, he convivido mucho tiempo. Si se toman decisiones como la que hemos tomado, de crear una gestora en Telde, porque habían argumentos suficientes para hacerlo. Además, no fue una decisión exclusivamente mía, fue una propuesta mía aprobada con amplia mayoría por el Consejo Político Insular de la isla. Ayer teníamos ejecutiva insular, Héctor sigue siendo miembro de esa ejecutiva insular y estaba en la ejecutiva. Y además intervino y participó en el debate, es decir, creo que sabemos de momento separar las cosas y ahora es un tiempo nuevo en Telde, donde hay una gestora trabajando y nosotros le estamos dando todo el apoyo y la confianza a esa gestora para que haga el trabajo el mejor posible para recuperar la ilusión en Telde, para recuperar la militancia y para que la gente vuelva a sentirse identificada con el partido. Bueno, decía, yo sé separar lo personal, ¿no?, de lo político. En el caso de Héctor Suárez no ha sabido separarlo. Bueno, yo creo que, y lo he dicho sin ningún... a pesar de que he intentado evitar llevar este asunto a los medios, porque creo que no es positivo, pero al final se ha ido llevando de una manera u otra, he dicho en alguna ocasión que el interés general, que es lo que nosotros defendemos, que es para nosotros lo primero, en algún momento se pudo diluir. Es decir, yo siempre he dicho, y me han escuchado en numerosas ocasiones, que antes que mis legítimas aspiraciones personales está el interés del partido y por encima del interés del partido el interés general. Y creo que en ese sentido hubo una desviación porque no en ese orden se tomaron determinadas decisiones. Por eso precisamente se montó la gestora. Bueno, pues agradecemos también la sinceridad de Pablo Rodríguez y en una próxima ocasión, como digo, pues hablaremos de más asuntos y ampliaremos toda la información. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Gracias.